Hola, sean todos bienvenidos. En el día de hoy vamos a estudiar una de las partes más fascinantes y maravillosas del cuerpo humano, como lo es el sistema nervioso. Y enfocaremos nuestro estudio en las estructuras principales del sistema nervioso central. Para ello, contaremos con la participación de las estudiantes del programa Neuropsicología de la Educación de la Universidad Iberoamericana, Marta Pérez Arrieta, Gisela Hernández Muñoz y quienes habla Roxana Alvarado Castro. Empezaremos resolviendo los siguientes interrogantes. ¿Qué es el sistema nervioso? ¿Cuáles son sus principales funciones? ¿Y cómo se compone el sistema nervioso? El sistema nervioso es una estructura altamente especializada y una de sus principales funciones son las siguientes. Regula funciones viscerales, endocrinas y somáticas. Recepciona estímulos sensitivos que se originan dentro y fuera del organismo. Organiza impulsos eferentes o motores. Relaciona al individuo con el medio que lo rodea y almacena información de experiencias pasadas para que sean aprovechadas en el futuro. Para que el sistema nervioso logre cumplir con todas estas funciones, las neuronas se encuentran formando complejos circuitos neuronales, los cuales los podemos representar en el siguiente esquema, en donde se da un estímulo que pasa al circuito receptor, se envía ese estímulo a la neurona eferente, la cual lo envía al centro coordinador. Del centro coordinador viaja a la neurona eferente, que envía esa señal al circuito efector para finalmente dar una respuesta al estímulo inicial. A nivel neuroanatómico y funcional, el sistema nervioso se compone en dos sistemas: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. En esta oportunidad estudiaremos a fondo el sistema nervioso central. El sistema nervioso central controla todo lo que hacemos, desde pensar, respirar, caminar, absolutamente todo lo que hacemos. Y actúa como ese centro de control del cuerpo, recibiendo, interpretando y respondiendo a los estímulos. Es el responsable principal de procesar y transmitir la información de todo el cuerpo. El sistema nervioso central está compuesto por dos estructuras: el cerebro y la médula espinal. El cerebro, que se subdivide en el telencéfalo, diencéfalo, cerebelo, mesencéfalo, puente troncoencefálico y el bulbo raquídeo, así como lo miramos en esta imagen. El sistema nervioso se ubica en la protección del cráneo y la columna vertebral, como se puede observar en la segunda imagen. Es la parte más compleja del sistema nervioso y alberga a su vez la mayoría de cuerpos neuronales y conexiones sinápticas. Ahora estudiaremos las principales estructuras que conforman el sistema nervioso central, como lo son la corteza cerebral, los tálamos y las estructuras subcorticales. Continuando con este estudio, ahora hablaremos de la corteza cerebral. Evolutivamente es la parte más nueva y más grande del cerebro de los mamíferos. En ella se desarrollan procesos importantes como la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión. Desempeña un papel clave en el desarrollo de la memoria, la atención, la cognición, la conciencia y el lenguaje. Su función principal es generar procesos o pensamientos intelectuales más complejos y controlar los movimientos corporales. La corteza cerebral es ante todo una capa delgada de materia gris, normalmente con 6 neuronas de espesor, por encima de una amplia colección de vías de materia blanca. La delgada capa está fuertemente circunvolucionada. Esta capa incluye más de 10.000 millones de neuronas.
con cerca de 50 trillones de sinapsis. Las circunvoluciones tienen crestas que se llaman giros y los valles que se llaman surcos. Veamos ahora cómo está constituido el cerebro o la corteza cerebral. Esta se divide mediante unos surcos profundos en dos hemisferios, cada uno de los cuales controla un lado del cuerpo. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo controla el lado derecho de nuestro cuerpo, mientras que el hemisferio derecho controla el lado izquierdo de nuestro cuerpo. Si miramos el cerebro desde la parte de arriba o desde la percepción de arriba, se observa que hay una división en dos, desde adelante de la cabeza hacia atrás. Esas dos mitades están íntimamente unidas por un arco de materia llamado cuerpo calloso. Ahora, veamos las funciones que domina cada hemisferio cerebral. El hemisferio izquierdo domina lo que es el razonamiento, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, la habilidad científica, la habilidad numérica y el control de la mano derecha. Mientras que el hemisferio derecho domina funciones como la intuición, la imaginación, el sentido artístico, el sentido musical, la percepción tridimensional y el control de la mano izquierda. Ahora, veamos las partes y funciones de la corteza cerebral. La corteza cerebral, en ella encontramos algunos surcos que son bastante pronunciados y largos y se usan como límites entre las 4 áreas del cerebro. A esos surcos, a esos límites, se le llaman lóbulos. Estos lóbulos son 4. Tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Veamos ahora el lóbulo frontal, ubicado en la parte delantera del cerebro, detrás de la frente, por este lado de acá. El lóbulo frontal es importante, dado a que es el responsable de los movimientos voluntarios, el habla y la inteligencia. También es clave para el desarrollo de la memoria y la personalidad. Es importante conocer que en esta región del cerebro se localiza el área Broca, como la vemos aquí señalada en esta imagen. En la parte inferior del lóbulo frontal se localiza el área Broca y está también localizada en el hemisferio izquierdo. Esta área se encarga del desarrollo del lenguaje oral. En el lóbulo frontal se ubican unas regiones, unas zonas llamadas cortezas. Tenemos la corteza prefrontal. Esa corteza controla los procesos cognitivos para que los movimientos, comportamientos y conductas sean más adecuados. Tenemos la corteza premotora. Tiene como función el desarrollo motor y cognitivo. Controla los movimientos oculares, selecciona los movimientos que se van a ejecutar y coordina la relación mano-ojo o la relación óculo-manual. La corteza motora proyecta los movimientos que tiene que realizar las extremidades y los movimientos faciales. Continuamos ahora con el lóbulo parietal. Está ubicado en el centro del cerebro. En él se recibe o se dan las funciones de recibir e interpretar la información sensorial, lo que nos permite comprender nuestro entorno y el estado de nuestro propio cuerpo. En el lóbulo parietal encontramos la corteza sensorial primaria, región del cerebro que se encarga de procesar la información sensorial que proviene del cuerpo y es fundamental para el movimiento corporal. Continuamos con el lóbulo frontal. Lóbulo temporal.
Se encuentra cerca de los oídos y ayuda a recordar palabras o lugares en los que hemos estado, a reconocer a las personas y comprender el lenguaje e interpretar las emociones de otras personas. En este encontramos la corteza auditiva, ubicada también en los dos hemisferios, derecho e izquierdo, y conectados a los oídos. Esta región se encarga de procesar la información auditiva, como la detección de frecuencias, la localización de sonidos, la identificación del habla y melodías. En el lóbulo temporal encontramos también el área de Wernicke, en la zona izquierda. Esta área se encarga de la interpretación y comprensión del lenguaje. Aquí como lo vemos en la ilustración, el área de Wernicke. Finalmente, hablaremos del lóbulo occipital, que se encuentra ubicado en la parte posterior del cerebro y permite detectar e interpretar la información visual. Controla procesos como la identificación de formas, colores y el movimiento por medio de la visión. En este lóbulo se ubica la corteza visual, la cual recibe información desde los ojos y se especializa en la visión. Continuando por este mundo fascinante del cerebro, en el día de hoy vamos a hablar del tálamo y de sus funciones. Como sabemos, el cerebro se compone de diferentes estructuras, las cuales se definen por su ubicación, función y anatomía. El tálamo se encuentra ubicado justo debajo de la corteza cerebral y por encima del tronco encefálico, compuesto por dos lóbulos simétricos, como lo vemos en la imagen. Las funciones principales del tálamo son la integración sensorial, la regulación del ciclo del sueño, la incidencia en la memoria, la regulación de las emociones, el mantenimiento de la atención y el ordenamiento de impulsos motores. Cada uno de estos cumple una función diferente en nuestro sistema nervioso central. En el caso de la integración sensorial, es la encargada de unificar estímulos relacionados con los sentidos, como la visión, la audición, el tacto y el gusto. Más sin embargo, el estímulo olfativo no participa de esta función. En la regulación del ciclo del sueño, incide a la hora de conciliar el sueño e interviene en el estado de vigilia, algo que también realiza el hipotálamo. En el mantenimiento de la atención, según los estudios realizados, podemos decir que el tálamo tiene un papel importante en la capacidad atencional del ser humano, ya que este permite que ingrese la información que viene del entorno para luego llevarla al sistema nervioso central y decodificarla. En la regulación de las emociones podemos decir que se da por medio de los circuitos neuronales, donde se transmite diversas señales nerviosas en forma de mensajes, las cuales se relacionan con las emociones por medio de la amígdala cerebral, que es la encargada de las emociones. En cuanto a la incidencia de la memoria, como sabemos, el ser humano almacena muchos recuerdos, tanto a largo, mediano y corto plazo. Todo esto es regulado por diferentes órganos que se encuentran dentro del sistema nervioso central. En este aspecto podemos destacar al tálamo como una estructura de las más importantes en el procesamiento de la información sensorial. En cuanto al ordenamiento de impulsos motores, podemos decir que es el encargado de la coordinación motora del ser humano o del cuerpo humano como tal, porque es el que transmite los movimientos cuando nosotros saltamos, caminamos, levantamos las manos. Entonces, por eso podemos decir que el tálamo cumple una función importante en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso. Él se encuentra ubicado en todo el centro del cerebro y el tálamo, si una persona sufre una lesión en el tálamo, puede quedar en estado vegetal o incluso no se puede recuperar nunca.
Por eso debemos cuidarlo por medio de ejercicios, nuestro cerebro, alimentarnos saludable, practicar actividades de lectura constantemente, estar en constante movimiento. Bueno, entonces para finalizar vamos a hablar de las estructuras subcorticales, las cuales son un conjunto de núcleos y fibras nerviosas que están ubicadas en la profundidad del encéfalo. Estas se encargan de múltiples funciones como el procesamiento sensorial, la regulación de las emociones, el control motor y la formación de la memoria. Dentro de las principales estructuras subcorticales encontramos el tálamo, que se encarga de filtrar y dirigir la información sensorial hacia áreas correspondientes de la corteza cerebral. Entre otras funciones, intervienen el control del sueño y la vigilia. El hipotálamo se encarga de regular las funciones homeostáticas del cuerpo, es decir, se encarga de regular la temperatura corporal, el hambre, la sed, el sueño. Entre otras funciones, se encarga de controlar el sistema endocrino a través de la glándula pituitaria y está involucrado en las emociones y el comportamiento. Como podemos ver acá, los ganglios basales, estos se encargan de controlar el movimiento voluntario, el aprendizaje de las habilidades motoras y la selección de acciones. Entre otras funciones, está implicado en trastornos del movimiento, como por ejemplo el Parkinson. Como podemos ver acá, la amígdala se encarga de procesar las emociones, principalmente el miedo, la ansiedad. Está involucrada en la regulación de otras emociones como la tristeza, la felicidad, la ira. Entre otras funciones, juega un papel importante en la consolidación de la memoria emocional. Como podemos ver acá, el hipocampo es una formación del sistema límbico que participa en el aprendizaje, la memoria, la regulación hormonal. Como función así principal, consolida la memoria a largo plazo, especialmente la memoria declarativa, es decir, la que se basa en los hechos, en los eventos. Entre otras funciones, se encarga también de la navegación espacial y la orientación. Pero bueno, ¿por qué son importantes las estructuras subcorticales? Tienen una base de funciones cognitivas que son esenciales, son fundamentales para el aprendizaje, la memoria, la emoción, la motivación. Tienen también implicaciones clínicas como las alteraciones que se pueden presentar en estas estructuras, que pueden estar relacionadas o vinculadas a diversas patologías a nivel neurológico y a nivel psiquiátrico. Con esto, esto nos permite como profesionales poder desarrollar nuevas terapias, comprender su funcionamiento. ¿Por qué? Porque cuando uno comprende el funcionamiento de estas estructuras, uno logra desarrollar tratamientos más eficientes para cualquier tipo de patología que se pueda presentar a nivel neurológico o psiquiátrico. Como vemos, las estructuras subcorticales cumplen funciones importantes en la relación con el procesamiento de la información sensorial, es decir, recibir y procesar información de los sentidos antes de que ésta llegue a la corteza cerebral. Participan en la regulación emocional, controlando y modulando todas nuestras respuestas emocionales, como el miedo, la alegría, la tristeza. Trabajan en ese control del movimiento con el apoyo de la corteza cerebral, también trabajan con la planificación y la ejecución de esos movimientos voluntarios. En cuanto al aprendizaje y la memoria, participan en la formación y consolidación de recuerdos, tanto a corto como a largo plazo. Y en las funciones homeostáticas regulan todos los procesos fisiológicos esenciales, como el hambre, la sed, la temperatura corporal y el ciclo del sueño. En resumen, las estructuras subcorticales son esenciales para el funcionamiento adecuado del cerebro. Al trabajar en conjunto con la corteza cerebral, estas estructuras nos permiten percibir precisamente ese mundo que nos rodea, experimentar emociones, aprender, recordar y realizar una amplia gama de acciones.